De nuevo una rareza en este canal, y esta vez es un F-16. Sí, hay pocas cosas menos raras que un F-16, lo sé. Son ya creo que 4.500 aviones de este modelo construidos. Bueno, cada vez que os metéis en internet, en YouTube, a ver un periodista que hace un análisis de un avión o una experiencia en un avión, te aparece montado en un F-16B. Estáis hasta las narices de ver acrobacias aéreas de este aparato, incluso a los que os gustan los juegos de ordenador ya ni os cuento. Yo creo que en el año 90, yo que no juego a ordenador, no me ha gustado nunca el ordenador. Y pues recuerdo, en los años 90, el único juego así al que he jugado que se llamaba Carrier Air Wing, y pese al nombre aparecía un F-16 también. Lo tendréis ya aborrecido, lo tendréis atravesado, pero no es esa la rareza que os traigo. La rareza que os traigo no es este avión, sino esto que veis aquí arriba. Mr. Craft. Esta marca de maquetas que estáis ya acostumbrados a ver en las tiendas, que tiene un precio bastante económico. Estamos hablando de que este avión pues está en los 9 euros, y para ser un F-16C a 1,72 pues es muy económico, la verdad. Tiene también una interesante colección de aviones españoles, aviones que han volado en España, y tiene un repertorio, un catálogo interesante, ¿no? Y más de uno habréis visto la marca, no os habéis fiado por el precio y os habéis preguntado, bueno, ¿qué se esconde detrás de este box art que es más o menos bonito, ¿no? No está mal del todo. De esta presentación con esta caja durita y brillante. No sé, esta buena presentación que hay en el box art, que se esconde dentro de esta caja, ¿no? Pues bueno, vamos a verlo. Pero bueno, antes que ver a este avión en sí, a esta maqueta en sí, ¿por qué no hablamos un poquito del F-16? Ya sé que estaréis hasta las narices de que os hablen del F-16, pero estoy seguro que alguna cosa nueva, a lo mejor os cuento que no sabíais. Vosotros me diréis. Bueno, pues el F-16. ¿Qué podemos decir de él? Pues esto, por ejemplo, de Fighter Mafia. Esto lo habréis... no sé si alguien habrá oído hablar de esto, pero seguro que os estaréis quedando a cuadros. ¿Esto qué es? ¿Una página que me vas a la que me vas a llevar, a que hablen sobre el F-16? No. Esto es una historia un poquito más larga. El F-16, su génesis, está en los años 60, cuando la teoría del caza misilero, el caza que solo lleva misiles y que no necesita pelearse con otro caza en dogfight, en un combate cercano, se vino abajo. Se vino abajo por la guerra de Vietnam. Se dieron cuenta de que aviones tan sofisticados como el F-4 Phantom, el famoso y fabuloso F-4 Phantom, se las veía y se las deseaba con algunos aviones que tecnológicamente eran muy inferiores a él, como los MiG-17 y los MiG-21, más bien los MiG-17. ¿Esto por qué era? Pues entre otras cosas porque este avión en sus primeras versiones no estaba equipado con cañones y eran necesarios para el combate de proximidad de uno al lado del otro que se estaba dando en la guerra de Vietnam. Ese combate que los expertos, analistas del Pentágono pensaban que no se iba a volver a dar. Así que todo el mundo se puso a trabajar en cómo combatir esta situación. La Marina, por ejemplo, pensó en cambiar sus tácticas, su entrenamiento de los pilotos. Se dio cuenta de que los pilotos habían perdido destreza en el vuelo y se dedicó a hacer una escuela para enseñarles a mejorar sus técnicas de pilotaje, que con el tiempo se llamó Top Gun y que ahora está tan en boga por la película de Tom Cruise, ¿no? Pero la US Air Force, antes que crear esta escuela, decidió crear un avión nuevo. Y ya de paso, pues un avión que pudiera hacer algo, que pudiera dar caza a un impresionante interceptor de origen soviético que acababa de llegar a este mundo, que es este que veis aquí, el fabuloso también MiG-25 Foxbat. Este aparato fue creado para interceptar al SR-71 y por tanto un avión, el SR-71, que llega hasta Mach 3 y tiene un gran techo, pues obviamente tenía que ser también espectacular. El F-15 fue el final de ese proyecto. El proyecto se llamó FX, Fighter Experimental. Dio pie a lo que sería el F-15, un avión de unas 20 toneladas, muy complejo, un aparato que iba un poco en la onda de lo que se estaba haciendo hasta la fecha, es decir, aviones muy complejos y muy grandes,
como por ejemplo, pues recordar el F4 o el F-111 Aardvark, ¿no? Y esto hizo que, bueno, que una serie de personas del Pentágono, una serie de personas que no tenían miedo a ser criticados y también no tenían miedo a cuestionar lo que se estaba haciendo, la Fighter Mafia, como se les conoció después, una serie de analistas, os voy a decir más o menos, pues por ejemplo eran Tom Christie, eran Pierre Sprey y pilotos de pruebas que también estaban en el Pentágono como Charles Myers y como Everest Riccioni, ¿no? Esta gente fue lo que conformó lo que se vino a llamar en el mundo de la aeronáutica como la The Fighter Mafia. Esta gente se dedicó desde los años finales de los 60 y 70 a criticar el proyecto FX, diciendo que no era la solución al problema que tenían los Estados Unidos. Tenían que buscar un avión mucho más sencillo de mantener, mucho más sencillo de operar, de fabricar, etcétera, si querían enfrentarse contra la plaga de aviones soviéticos que estaba fabricando Rusia y los países del Pacto de Varsovia. Y alguien en el Congreso consiguió atraer su atención, consiguieron atraer la atención de alguien del Congreso, se empezó a mover entre el Congreso la posibilidad de destinar un dinero para un proyecto de caza ligero, y así en 1971 el Congreso pues decide crear el programa Lightweight Fighter, el programa de caza ligero. Bueno, pues este programa pues tuvo muchísimos problemas al principio, porque había gente que pensaba que si se aprobaba este programa, el F-15 se iba a quedar en una cosa anecdótica, más o menos como el F-22 ahora, ¿no? No fue así, o no fue esta la intención. Y para intentar no levantar suspicacias se acabó llamando ACF, Aircraft Combat Fighter, o sea, algo así, algo como más genérico. También con la intención de llegar a exportar este tipo de caza para los países aliados que necesitaban cazas ligeros y fáciles de mantener y sustituir a sus viejos F-5 Freedom Fighter y a sus F-104 Starfighter. Bueno, en este programa hay una serie de empresas, ya sabéis cómo funciona esto en los Estados Unidos, hay un montón de empresas que se presentan sus proyectos y luego se crean dos finalistas a los que se les subvenciona para crear dos prototipos. Estos dos finalistas fueron Northrop y General Dynamics. ¿Y cuáles son los proyectos que se crearon? Pues por un lado el F-17 de Northrop, o IF-17 como se le llamó, el Cobra, que como veis tiene un extraño parecido con el F-18. ¿Por qué? Porque este avión va a ser el padre del F-18 y luego el otro fue el F-16. Obviamente aquí tenéis a los dos volando en perfecta armonía. ¿Qué cosas buenas tenía el proyecto F-16 con respecto al F-17? Pues su diseño radical, ¿no? Era un avión que estaba diseñado para resistir 9 Gs. Esto quiere decir que el avión puede hacer virajes mucho más cerrados que otros aviones, ¿no? Era un diseño, el primer diseño, capaz de resistir 9 Gs. Esto es algo considerable y muy digno a tener en cuenta y que da mucho a entender cuál era el papel del F-16. El papel del F-16 era la caza dogfight cercana, las maniobras entre cazas y ese tipo de cosas, ¿no? Tenía, para resistir esas 9 Gs, tendría que tener una disposición de la cabina, o se les ocurrió una disposición de la cabina que fuera más cómoda, que ayudasen al piloto a resistir esas Gs que iba a sentir sobre su cuerpo. Y por esa razón, como veis aquí, el asiento, este sería más o menos la línea de inclinación del asiento del F-17, fijaros en lo acostado que está el asiento del F-16. Esto se dio por una serie de estudios que hicieron los ingenieros del F-16 y se dieron cuenta que con esto mejoraba el aguante del piloto de estas Gs que se le iba a imponer en este moderno combate. Y también, pues otra de las características es su propio diseño. Es rarísimo, ¿no? Ya estáis acostumbrados a ver el F-16, pero esto en los años 70 debía de ser la leche, ¿no? O sea, una cabina, una cúpula completamente limpia por delante, un joystick, la palanca de dirección, digamos, que en vez de estar en el centro, estaba en un lateral, que también suponía una mejor capacidad del piloto
de manejar el avión en una situación de Gs negativas o de Gs negativas muy acusadas, ¿no? Propias del combate aéreo cercano. Por otro lado, la toma abajo, ¿no? Una toma baja dentro de este avión tampoco era muy normal. Y otra característica también muy importante es que fue el primer avión que llevaba controles fly-by-wire, que hoy en día es algo habitual. Es decir, el avión era un avión inestable. De diseño era inestable. Lo que pasa es que tenía un ordenador central, unos cables que unían ese ordenador central con los motores y actuadores de los alerones y de los timones de profundidad del avión, y esto hacía que el avión, pese a ser totalmente inestable, pudiese tener un vuelo normal y corriente y recuperar esta inestabilidad en un momento de combate, con lo cual podía hacer virajes muchísimo más cerrados, ¿no? Unas características muy importantes que, unidas a la pillería de General Dynamics de acoplarle un motor, como veis aquí, Pratt & Whitney F100, que era el mismo que llevaba en aquel entonces el F-15 y que le gustó muchísimo a la Fuerza Aérea estadounidense, pues tener el mismo modelo de motor en los dos principales aviones que iban a tener, pues era una noticia muy buena y muy positiva. Con todo esto, pues se llevó la victoria en el año 1975 este pequeñín, el F-16. ¿Y a qué optaba? Pues optaba ni más ni menos que a que se fabricasen 600 aviones ya de una tacada para las Fuerzas Aéreas estadounidenses, con la posibilidad de ampliar a 1.400 aviones esta cifra. Y bueno, poco tiempo después, en 1975, en el Salón de París, los 4 países europeos decidieron también hacer una compra de unos 340 aviones, algo más de 340 aviones, para sus respectivas fuerzas aéreas. Me estoy refiriendo a Holanda, a Bélgica, a Noruega y a Dinamarca. Así las cosas, desde luego, el F-16 tenía unas perspectivas muy halagüeñas, aunque no fueron todo caminos de rosas. El F-17, su máximo competidor, le quitó el puesto de ser el nuevo caza de la Armada. Sí, porque hubo un intento de navalizar este avión, pero la Marina no entendía cómo la Fuerza Aérea se había decidido por el F-16, porque entendía que el diseño del F-17 era más versátil y tenía más posibilidades en todos los sentidos. Y un F-17 con esteroides, pues sería lo que después ha sido el F-18, que sirve en nuestra Fuerza Aérea, y el F-18 ya super esteroides, que es el F-18E y F-18F, que hemos visto en la magnífica película de Tom Cruise, Top Gun 2 Maverick. Bueno, así las cosas, el F-16 sigue para adelante, el proyecto va genial. En 1976 despega el primer F-16A, que ya es el que lleva el radar APG-66, todos los anclajes para armamento y, empiezan y terminan las pruebas de este aparato satisfactoriamente, lo que hace que en el año 1979 ya sea este avión operativo en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Avión que está previsto que siga siendo una parte fundamental de las Fuerzas Aéreas desde 1979 hasta 2025. El avión ya tiene su sustituto, el F-16 ya sabéis que va a ser sustituido por el F-35 Lightning II. Este aparato de última generación debe de sustituir a todos los aviones en Estados Unidos en el año 2030, o sea que le queda poquito al F-16. Pero bueno, corría el año 1984, cuando el F-16A se queda un poquito atrás y deciden sacar una nueva versión, el F-16C, y su bicabina F-16D. No lo hemos dicho antes, pero el F-16A tenía un bicabina B, que era el B, modelo B. ¿Qué es lo que tenía de especial el F-16C? Pues que incorporaba un nuevo radar, el APG-68, que le permitía pues tareas todo tiempo, ¿no? Ya no era un caza diurno, sino que era un caza que podía volar en cualquier condición meteorológica y también podía lanzar no solo misiles Sidewinder, sino misiles Sparrow de la época o posteriormente los AMRAAM. Era un avión que tenía posibilidad de disparar fuera del alcance visual. Esto es, localizar un objetivo que no tiene ni a la vista, lo localiza por el radar, le lanza un misil que puede llegar hasta ese objetivo y lo puede derribar con éxito. Este importante avance se completa en el block 40 con el block, vamos a explicar lo que es un block primero, ¿no? El block es el lote, con la adición
en el lote 40 de aviones, con la adición del LANTIR. ¿Qué es el LANTIR? Pues LANTIR significa linterna en inglés, pero aparte las letras conforman una palabra en la que básicamente es un designador de infrarrojos capaz de guiar a una bomba de láser a su objetivo por él mismo. O sea, el avión es capaz de alumbrar un objetivo con esa linterna de infrarrojos y es capaz de darle con esa bomba guiada por láser. Es un importante avance. También en este bloque 40 o 42 se dan dos opciones de motor. Una cosa curiosa. El Pratt & Whitney F100, que es el motor que había impulsado al F-16, representaría todos los bloques a partir de ahora, a partir del bloque 40, que acabasen en 2. O sea, F-16C, bloque 40 y 2 es un avión F-16 bloque 40, capaz de llevar LANTIR y demás, y de bombas guiadas por láser, y 2 porque lleva el Pratt & Whitney F100. El 40, las terminaciones de los bloques, de los lotes en 0, designan aquellos aviones que llevan el nuevo motor, que es el General Electric F-110, que para el que no suene es el motor que lleva el F-14 Super Tomcat. Ahora tienes esas dos opciones, ¿no? Pues bueno, ¿qué os puedo decir de este magnífico avión? Podríamos decir que se han fabricado lo que al principio comentábamos, 4.500 aviones. Me gustaría compararlo con el Phantom, porque el Phantom ha fabricado 5.000, se fabricaron 5.057. O sea, a todos vosotros los que os guste mucho el F-16, echarle un vistazo a un avión como Dios manda, de verdad, que es el F-4 Phantom. Yo creo que el F-16, con lo poquito ya que le queda, no va a llegar a fabricar las 5.057 unidades que se han fabricado del F-4 Phantom, con lo cual este avión que se le llamaba el contrato del siglo, junto con el F-104 Starfighter, se les consideró a los dos como contrato del siglo. Yo creo que esto es una operación de marketing, porque si son contrato del siglo, ¿qué sería el F-4 Phantom, ¿no? ¿El contrato del milenio o qué era? No lo sabemos, ¿no? Además, este cacharrito, que no está nada mal, podía llevar 7.700 kilogramos de armas bajo sus anclajes, ¿no? El Phantom podía llevar 8.400. ¿Cómo os quedáis? Es un pedazo de bestia el F-4 Phantom, pero no vamos a hablar del Phantom, que ya habrán vídeos para hablar del Phantom y para aburrirse de él también. Vamos a seguir hablando de nuestro F-16. Ya hemos hecho aquí una pequeña introducción a lo que es esta versión, al F-16C y a los bloques 40. Pero vamos a hablar también un poco de la unidad, ¿no? Esta unidad es de Oklahoma, de la Guardia Aérea Nacional de Oklahoma. Estos están en el aeropuerto de Tinker, creo recordar que era, de Oklahoma, ¿no? Y bueno, este es un avión de la 138 Fighter Wing, o ala de caza 138, y es del escuadrón de caza 125. No sé, la decoración es muy bonita. Yo de hecho lo pillé también, no solo por el precio y por ver cómo era Mr. Hobby, sino también porque me llamó la atención el busto este con el indio, que es también algo muy típico como de Oklahoma, ¿no? Y el tema este de la U con los colgantes en amarillo, azul y rojo del indio también. Me llamó mucho la atención la decoración, me pareció bonito. Además, todos los F-16 son grises y digo, mira, un toque de color y encima algo original y algo que te lleva a la mente un poco a Oklahoma, ¿no? Que es de donde es el avión. Pero lo que no sabía es la historia que tiene este escuadrón. O sea, es impresionante, porque este escuadrón es que básicamente ha vivido en Irak durante todo este tiempo. Imaginaos todas las misiones que han habido en Irak desde final de la Guerra del Golfo del 91 hasta la actualidad. Pues os voy a hacer un repaso con el F-16. Hubieron unas operaciones que lo que intentaban era, en torno a Irak, establecer un cordón de seguridad con aviones controlando el espacio aéreo para que no se colasen ni en Kuwait ni en Turquía, ¿no? Y este cordón pues tuvo dos nombres. En el norte tuvo el nombre de la operación Northern Watch y la operación Southern Watch en el sur. Pues en las dos estuvo. Primero estuvo en los 90 en la Northern Watch, en la Southern Watch a principios de los 2000, en este caso en Kuwait.
Pero es que después, cuando empieza la Segunda Guerra del Golfo, este avión también está metido. Y lo vemos en la base de Al-Assad, en Irak, en la operación Iraqi Freedom. Después, en el año 2013, lo vuelven a llevar a Kandahar, a la base de Kandahar, en la operación Enduring Freedom. Y finalmente, en las últimas operaciones que se hacen en Irak, en 2018, en la operación Freedom Sentinel, en la base aérea de Bagram, que es la famosa base aérea que salían todos los telediarios con los A-10. Ahí lo tenéis. O sea que, desde luego, el 138 Fighter Wing y en especial el 125 Fighter Squadron, desde luego, han sido muy, muy empleados, ¿no? Os voy a enseñar alguna foto relacionada con este escuadrón. Este escuadrón sustituyó sus viejos A-7D Corsair 2. Fue la última unidad que tuvo este precioso avión en su inventario en el año 93. En el año 93 empezó a recibir F-16 procedentes de unidades de primera línea que los habían dado de baja por incluir nuevos F-16 de lotes más modernos, ¿no? En concreto, los aviones que se queda el 125 Fighter Squadron son los aviones procedentes de la base de Osan en Corea del Sur y de la base de Shaw en Carolina del Sur. Con esto se hace un escuadrón, el primero del Air National Guard, de la Guardia Aérea Nacional estadounidense, capacitada para llevar el dispositivo Lantir y poder llevar bombas de precisión, cosa que sería fundamental para la Guerra del Golfo y que es la razón de peso por la que estuvieron destacados tantas veces en este lugar. Bueno, pues vamos a ver. Aquí os voy a enseñar una foto. Esta es una foto de Bagram, de un ejemplar del 125 Fighter Squadron despegando desde Bagram. Un F-16, pues el ambiente del desierto y ahí la estela gris. En este caso, tristemente, ya el timón lleva la cabeza de indio, el busto de indio ya lo han pintado en colores de baja visibilidad, en grises, que queda un poquito feo, pero bueno. El escuadrón llevaría la decoración que vemos aquí, esta, que veis más colorista, la llevaría desde el año 1995 hasta el año 2007. En el 2007 ya lo hicieron en grises. Y antes de 1995 tan solo lo llevaba el avión del Commander Wing, o sea, del jefe del ala. Pero después se permitió que todos se pintasen así. Bueno, ¿qué os ha parecido la historia de esta gente? Impresionante, ¿no? El F-16 y del escuadrón del 138 Fighter Wing y del 125 Fighter Squadron. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto alguna cosa nueva. También recalcaros lo del Fighter, la Fighter Mafia, una serie de personas que, bueno, pues de alguna manera no se quedaron con la mainstream, el pensamiento que todo el mundo tenía sobre el proyecto FX y dijeron, no, señores, esto no es lo que necesitamos, o al menos no solo necesitamos esto, necesitamos algo más. Es muy interesante ver a este tipo de personas que son también un ejemplo para nosotros. Tenemos que ser críticos con lo que todo el mundo considera que es positivo y no quedarnos con ello por el hecho de que lo considere todo el mundo, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar directamente de la maqueta y en primer lugar os voy a hablar de la marca. Bueno, como veis, en la caja ya habéis visto el box art. Vamos a dejar esto de un lado. Ya habéis visto el box art, tenéis aquí el lateral con un excelente dibujo de perfil con el avión en cuestión. Tenemos aquí que es el número de catálogo de 105, en nivel 3 de dificultad para Mr. Craft. Y luego una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque aquí veis que pone que está fabricado en Europa, en concreto está fabricado en Polonia, ya os lo adelanto, y la marca es Olim Aircraft, que es una marca de maquetas de origen polaco del que tengo un Curtis Jenny. Pero pues, no sabía lo que había sido de esta marca, y parece que es la matriz de Mr. Craft. Lo curioso es que cuando os vais a buscar información sobre Mr. Craft en internet, pues encontráis que tiene como dos vidas. Al principio no se llamó Mr. Craft, sino que se llamó Mastercraft. Sí, las cajas eran iguales, toda la presentación era la misma, tan solo había aquí una A en vez de donde hay ahora una I. En el año 1996 surgió la marca Mastercraft, una marca polaca
situada en la localidad de Nowice, que está al sureste de Polonia, y que fue la que producía estos kits. Empezó como Mastercraft, en el año 2012 cambió su nombre a Mrcraft. No sé muy bien por qué, he seguido la poca información que he encontrado sobre esto, la he encontrado en un excelente en un excelente blog y foro de maquetas que es Bitmodeller, y al parecer tuvieron problemas de impuestos. No sé si tendrían que refundar la empresa y le cambiaron solo una letra o qué fue lo que pasó, pero la cosa es que en 2012 Mastercraft es Mrcraft. Y esta marca polaca, pues vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Ya de entrada os diré que lo que pude leer en el foro este de Bitmodeller, pues la gente se quejaba de algunas cosas, había quien defendía la marca, pero todo el mundo decía que el box art era respetable, que estaba bastante bien, que invitaba a comprar la maqueta. Todo el mundo hablaba bien de la hoja de calcas que tenía, que era una hoja de calcas finita, que no tenía mucho brillo, ni tampoco era muy mate, y que estaba bien impresa. Y otra de las cosas positivas que decían era, por supuesto, el precio. Este avión está en 9 euros, pero es que hay otros aviones más baratos. El catálogo no es nada desdeñable, tiene bastantes referencias. Tiene referencias de todo, desde barcos, vehículos militares, aviones. Tiene 21 referencias españolas, 21 referencias para el mercado español, cosa que también parece que se hayan centrado en eso. O sea, bien, ¿no? Lo que no está tan bien es lo que te encuentras dentro. En primer lugar, hay gente que te dice que son falsificaciones, digamos, aprovecharse de los moldes de Aseagua y de otras marcas y de Heller para sacar su propia marca. Incluso había quien decía que el MiG-15 es un molde de Airfix, del molde viejo de Airfix, que data de los años 50. Imaginaos un molde de Airfix de los años 50. Madre mía, vendiéndose hoy. Pero bueno, básicamente lo que la gente decía es que esta marca, pues, pagas lo que tienes dentro. Y lo que tienes dentro es una calidad, pues, baja. Un retooling de moldes muy viejos, de los años 70 de Heller, de los años 80 de Italeri, de marcas como ZS o como KP, la marca checa KP, del que sería sus aviones Spitfire, ¿no? De Heller los aviones franceses como los Morane Saulier, de Aseagua dicen que es el Bf-109 y el P-51, pero todos ellos, los moldes, no son exactamente los de Aseagua, los de Heller, los de Italeri, sino que están remanufacturados, o sea que son algo peores. Bueno, nosotros al abrir que nos encontramos unas instrucciones destrozadas por mi gato, que se ha sentado encima de ellas, pero bueno, vamos a poder ver alguna cosilla de ellas. Las instrucciones, desde luego, pintan bastante bien. Están organizadas en 22 pasos, con una distribución de grapas que ya nos hablan de que hay un montón de grapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 grapas para, entre otras cosas, pues un avión que también es pequeño, es un monoplaza monomotor. Y curioso es que, mira, tenemos aquí la cabina del modelo D, del modelo biplaza y el de una sola plaza. Tenemos dos juegos lo veréis luego, dos juegos de timones de profundidad, ya os lo advierto, ya me he adelantado. Y tenemos misiles que vienen separados. Bueno, aquí, ojo al dato, que quiero que os quedéis con una cosa. La primera es la del asiento. Fijaos en el asiento. El asiento está bastante detallado. Es un asiento AC2, que es el asiento de los General Dynamics F-16. Por cierto, en el año 1993 General Dynamics fue absorbida por Lockheed, por eso a algunos nos sonará este nombre de esta empresa, ¿no? Ahora, desde 1993, a todos los aviones que se han producido se les llama Lockheed Martin, Lockheed primero y luego Lockheed Martin F-16, porque fue absorbida por la compañía Lockheed, ¿no? General Dynamics en este año, en 1993. Bueno, aquí tenéis un poco el montaje, el fuselaje en 2 piezas, tenemos el asiento, el interior. Aquí una cosa muy curiosa, porque nos dice cómo pintar el interior y luego nos dice que le pongamos una calca. Ya veremos a ver lo que es esto. Aquí tenemos el montaje de la toma de aire en 3 piezas. Muy parecido el montaje a los clásicos F-16, ¿no? Las alas de una pieza, los timones de profundidad de otra.
Nos recomienda ponerle 10 gramitos de peso en el morro. Ojo a esto, que se puede quedar de culo. Se puede caer de culo. Luego tenemos pues lo que parece un tren de aterrizaje más o menos detallado, un interior de los pozos detallado. Bueno, parece que tiene buena pinta. Fijaos en la toma de aire, que también parece que viene muy detallada aquí abajo. Lo bueno son los dibujos que tenéis aquí, las instrucciones de los misiles. Fijaos el detallado que tienen estas instrucciones, ¿no? De los soportes, de los raíles que disparan estos misiles, de los AIM-9L y de los AIM-9-120. Otra cosa que a mí me hace mucha gracia es esta de aquí, ¿no? Aquí lo estáis viendo, ¿veis? No sé si se distinguirá, pero te pone AIM-7 y te sale la forma del misil del AIM-7 con unas aletas hechas a puntitos. Y te dice que cortes con el cúter las aletas hasta dejarlas como las de un AIM-120. Y así tienes un AIM-120 RAM. Guay, de vicio. ¿Por qué no me provees de un AIM-120 a RAM? Pero bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? Una distribución que nos sugiere el fabricante de pues, dos opciones, depósitos o Mavericks, y misiles ANRAN en los soportes de debajo del ala y misiles Sidewinder en los del borde del ala. Luego tenemos las instrucciones de pintado. Bueno, solo lleva una versión. Aquí lo tenéis, 1998, en la base aérea de Tulsa. Perdón por lo de Tinker, que me he equivocado. El numeral 892138, que creo que es el avión que llevaba el jefe Commander Wing, del 125 Fighter Squadron, 138 Fighter Wing. Y aquí veis un mogollón de numeritos, que todos estos numeritos lo que nos están diciendo es que vamos a tener que pegar un montón de stencils. ¿Qué es esto de los stencils? Los stencils son carteritos que lleva el avión por todas partes para que los mecánicos pues, puedan acceder a los diferentes registros, saber qué es lo que hay, no confundirse y no liarla, básicamente, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay tantos números que ya podéis dejar de hacer maquetas durante 3 días porque vais a estar pegando pegatinas en un F-16. Vale, genial. Además, ya la caja nos lo advertía, ¿no? La caja nos decía, mira, aquí lo tenéis, Super Decal Included. Vale, pues vale, muy bien. Vamos a ver esta Super Decal Included. A ver, aquí la tenéis, está al revés. Esta es la super hoja de calcas que está incluida. Bueno, tengo que decir cosas positivas, que está bien impresa, todo lo que hemos dicho antes, está bien impresa, el tamaño es idóneo, los colores, la versión es muy bonita, desde luego, pero desde luego, ¿dónde están los stencils? ¿Dónde están los stencils? No tiene. O sea, todos esos numeritos, el interior, ¿no me decíais que pegase la calca del cuadro de mandos? ¿Dónde está? Al principio yo pensé que es que habrían 2 hojas de calcas y la empecé a buscar como un loco por la caja y no la encontré. Así que me metí en una página web que es una tienda, no recuerdo ahora cómo se llama, de internet, que te salen pues todas las maquetas, las grapas fotografiadas y las hojas de calcas fotografiadas para que veas más o menos lo que tienes dentro de la maqueta. Y me di cuenta de que estas son las únicas hojas de calcas. O sea, no es que se hayan olvidado de un trozo de papel con hojas de calca, no. Es que es esto lo que te dan. Bueno, un poco... Bueno, las calcas están bien, pero le falta muchísimo para completar un F-16. Ya veremos a ver lo que hacemos. Luego vamos a analizar cada una de las 7 piezas. De las 7 grapas, ¿no? En primer lugar, vamos a ver las cúpulas. Las cúpulas no están mal, lo que pasa es que no solo han ahorrado en las calcas, también han ahorrado en meterlo todo en bolsitas, como hoy en día. Esto no es que lo haya abierto yo y lo haya dejado así en la caja, es que venía así. No tiene ninguna bolsa que encierre todas las piezas y las preserve. Y por supuesto esta pieza, la pieza transparente, que debe ser inmaculada, debe estar inmaculada y va rayándose, rozándose con otras piezas de plástico y está un pelín rayadita, ¿no? Habrá que pulirla, pero bueno, se puede salvar. Una cosa muy positiva es esta que veis aquí. No sé si se verá, pero la cúpula tiene un pequeño desnivel en la zona del frame, del arco, del marco de la cabina bicabina, ¿no? Tenemos aquí, hace como una bajada y luego otra curvita.
Eso es un aspecto muy bueno, desde luego. Aquí tenemos los Maverick, los misiles AGM-65, hechos en un plástico más claro que el resto de la maqueta y que están regularmente hechos. Me recuerdan a los de Italeri, los de la caja de armamento de Italeri, pero las aletas son más gruesas. Las aletas son muy gruesas. Esto, para hacer una reproducción estándar de concurso, habría que quitárselas y hacerle unas nuevas. No tiene más, ¿no? No sé si queréis ver algo más, pero no tiene tampoco mucho más. También os quiero enseñar pues otras piezas que vienen en este plástico transparente. Lo que os decía. Esta es otra de las grapas. Esta grapa incluía los dos misiles AIM-9B. Atención, el AIM-9B es la primera versión de este misil que está operativa hasta los años 60. Que, claro, no pinta nada en un avión de 1998, ¿no? Para que lo veáis, el AIM-9B es un misil que lleva la punta mucho más cilíndrica, que no tan cónica como el AIM-9L o M, que es el que lleva esta versión del F-16. Pero bueno, se puede retocar, habría que ponerle, las aletas tienen una protuberancia aquí arriba que habría que ponerle también. Se puede intentar mejorar, ¿no? Las aletas pues son algo gruesas también. No son escandalosamente gruesas, son más o menos como las de Asawa, para que os hagáis una idea. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, había otra pieza más, otra grapa más de estas claras. Pues bueno, aquí tenemos otra pieza clara, que son los soportes en los que va a ir el AGM-65, pero le faltó un pequeño e importante detalle. Estos soportes deberían llevar un raíl abajo, que lo hemos visto antes dibujado en las instrucciones, donde apoyaría el AGM-65, que el avión no trae. El detallado de estos soportes, pues correcto, simple, pero correcto. Y nos vamos a la maqueta. Pues aquí es donde empieza el show. Fijaos en los asientos. Esta es la primera plancha, que son las dos partes del fuselaje. Tenéis interior con parte del revestimiento del motor que se observa aquí, algo muy interesante. Tenemos también, no sé si se verá, tenemos el tren de aterrizaje más o menos detallado, con sus extensores. Luego los asientos. Atención al AC2 que lleva. Este es el asiento que hemos visto antes en el dibujo. Cualquier parecido, pues vamos, una casualidad. Y además lleva algo muy interesante, unos expulsores. Este elemento del molde que se encarga de tirar hacia afuera del molde de la máquina, ¿no? Aquí tenemos un expulsor, otro expulsor. Aquí en este relieve que veis aquí de la compuerta del tren de aterrizaje secundario lleva otro. Tenemos más expulsores, tres en cada una de las compuertas del tren de aterrizaje principal. Que bueno, estas son fáciles de eliminar. Es un poquito de masilla, un poco de lija y se eliminan. Más complicado es este, que corremos